El tercer precepto a tener en consideración para entender hacia dónde se dirige el liberalismo tiene que ver con la erosión del espectro de esta teoría y esta práctica política como consecuencia de la pérdida de hegemonía geopolítica de la potencia dominante. El declive parcial de la potencia que emergió como victoriosa luego del fin de la Guerra Fría y su creciente incapacidad para controlar el proceso globalizador indica la creciente dominancia de las cuestiones políticas por sobre las económicas. La homogeneización que ha tenido lugar como consecuencia de la globalización debe ser entendida desde la posición de primacía de Estados Unidos como potencia capaz de ejercer poder blando y duro a nivel mundial. Desde el fin de la Guerra Fría se busca que el conflicto sea encauzado desde los parámetros impuestos por el capitalismo global y la idea republicana que informa el sistema político estadounidense. De todas formas, el liberalismo no rechaza la posibilidad de que exista conflicto en el ámbito social. De hecho, en su teoría de la historia, Kant no ve la presencia de conflicto como algo necesariamente malo. Por el contrario, el filósofo alemán arguye que el antagonismo presente en el espacio social es vital para lograr el desarrollo de todas las predisposiciones humanas. Para Kant, la puja que existe entre la voluntad del individuo de realizar sus objetivos y su sentido de sociabilidad es la que le permite aguzar sus capacidades racionales y así contribuir a la mejora de la sociedad de la cual es parte. Además, el conflicto es una válvula de seguridad para la preservación de las libertades fundamentales del ser humano. La visión de la política implantada luego del fin de la Guerra Fría llevó a una gradual reducción de la idea del interés público, entendido como un lugar de deliberación y contraposición de ideas. Jacques Derrida, filósofo francés, llega a decir que para la democracia liberal no existe ese concepto de lugar, advirtiéndonos también sobre los peligros que esto acarrea. Para Derrida, la obliteración de ese espacio de deliberación es lo que llevó a la irrupción de totalitarismos en la Europa de entreguerras. Los cambios sustanciales experimentados en el orden doméstico y en el internacional hacen que se piense en la caducidad de la dialéctica entre izquierda y derecha, refiriéndose a estas dos categorías como verbo en vez de sustantivo. La dialéctica natural entre derecha e izquierda, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el fin de la Guerra Fría, giraba en torno a una profunda conectividad entre los conceptos de libertad y justicia. La aparición del progresismo como nuevo sujeto ideológico complica en gran parte la discusión entre derecha e izquierda. El progresismo es un sujeto político que se vale del pluralismo liberal para reivindicar derechos civiles de acuerdo a una temática de justicia social. De todas formas, existe una tendencia a reivindicar intereses sectarios, lo cual puede chocar de alguna forma con la idea de lo político como un instrumento que sirva para servir al bien común. Este sujeto ideológico que apareció luego del fin de la Guerra Fría tiene una fuerte tendencia cosmopolita, ya que presume que las quejas que afectan a los grupos sociales tienden a ser idénticas en todas partes y en todo momento. A este fenómeno se contrapone un movimiento populista que une elementos de izquierda y de derecha en una especie de tercera posición para reivindicar los derechos de las mayorías, las cuales se arrogan el derecho de vivir en su propio espacio cultural sin intromisión de ideologías ajenas a una tradición social específica. Este movimiento ha logrado crear una conciencia acerca de la necesidad de resolver las necesidades particulares de cada espacio político, teniendo en cuenta los intereses de las mayorías que no ven al mundo a través de una visión cosmopolita y unicomprensiva de los derechos humanos.
Este movimiento, que hace de contrapeso al progresismo, busca tirar la rienda del desenfrenado liberalismo individualista. De todas maneras, uno de los problemas principales que se presenta con relación a la irrupción en la escena social de los movimientos políticos neonacionalistas es la tendencia a ver al ser humano como medio más que como fin. Si bien estos movimientos logran poner en el centro de la escena las dificultades que afectan al espacio social, las posibles soluciones que ofrecen están orientadas a cerrar el espacio público a expresiones ideológicas que no se ajusten a una visión tradicionalista de la realidad. Ya no existe el espacio ideológico que antes ocupaba la izquierda materialista, la cual parece haber sido absorbida por la narrativa sociocultural propulsada desde el progresismo. Este nuevo sujeto ideológico, pergeñado a partir del fin de la Guerra Fría, no parece estar interesado en ser parte de un proceso que vincule la expansión de la libertad con una merma de la destitución económica, como se deduce del socialismo evolutivo propulsado por pensadores como Edward Bernstein, por ejemplo. Para poner en marcha un proyecto de izquierda centrado en la mejora socioeconómica hace falta adoptar ciertos valores socioculturales tradicionales. El nuevo sujeto ideológico mencionado anteriormente rechaza las instituciones tradicionales y propone un esquema de reivindicación de derechos socioculturales que se ajusta al economicismo del liberalismo posmoderno. Lo que podríamos ver en las próximas décadas puede ser la aparición de un espacio ideológico que busque limitar la expansión de ideales liberales, dándole una atención mucho mayor a las necesidades económicas básicas de las mayorías y a la necesidad de recobrar una concepción metafísica basada en la atención a valores tradicionales que pueden deducirse más allá del uso de la razón. El énfasis puesto en la mejora de la condición material del ser humano ha catapultado a Europa y América del Norte a convertirse en el área de prosperidad más grande del mundo. Los avances producidos en los últimos 200 años han transformado la concepción misma del ser humano, librándolo de la sujeción material y espiritual en la cual se encontraba. No obstante ello, las catástrofes que seguirán azotando al mundo en las próximas décadas harán que se busque recobrar un proyecto de izquierda que pueda unir las satisfacciones materiales y metafísicas del ser humano basado en una idea del bien común. La acotación del liberalismo indica, de acuerdo con lo indicado por Maquiavelo, que el guión de la historia sigue los dictámenes de la necesidad política. Las catástrofes que impactarán sobre el mundo en los próximos años hará que se erosione la capacidad de los individuos de persuadirse mutuamente a través de la emocionalidad, en la manera en que lo observaba Antonio Gramsci. El individuo tiende a sentir que los fenómenos históricos están más allá de su control. Sin embargo, los fenómenos históricos se configuran a través de todo lo que el ser humano hace. La forma en la cual uno habla, lo que uno piensa y la manera en la cual esto es comunicado a nuestros pares tiene una incidencia fundamental en la construcción de la historia. Ya el hecho de pensar que uno no está desprovisto de instrumentos intelectuales, psicológicos y emocionales hace que se pueda afectar el curso de los acontecimientos. Las tragedias que afectaron a la humanidad durante el siglo XX fueron, en alguna medida, propiciadas por una cierta voluntad del individuo a fundirse en la masa. Este fenómeno está asociado a las tendencias totalitarias del siglo XX, las cuales, al decir de Hannah Arendt, tenían como propósito el dominio de la masa, más que la eliminación de enemigos políticos. Por otra parte, la voluntad del ser humano de socializarse facilita el advenimiento de movimientos de masa, los cuales suelen siempre tener como resultado final la aglutinación de poder en las manos de unos pocos individuos. La atomización social producida por la decreciente expectativa económica en Occidente nos hace caer en la tentación de un análisis declinista. Para hacer frente a los límites de la expansión,
de los valores liberales, será conveniente recobrar una visión política basada en la unión entre lo material y espiritual y que esté enraizada en los valores específicos de cada ecúmene cultural.